¿Cuántos de ustedes han sido tentados a pecar? Unos 3 o 4, aquí tengo puros santos en la iglesia este día. Bueno, voy a hacer la pregunta de otra manera, voy a formularla de manera distinta. ¿Cuántos de ustedes han resistido eficazmente la tentación? Bueno, ya cambia la cosa, así que estamos en el mismo barco todos. Lo cierto es que todos de alguna otra manera enfrentamos tentaciones todos los días. Todos los días se nos presentan situaciones en la vida donde estamos tentados a ceder o a rechazar o a no caer en esa tentación. Pero el resultado de ceder o de huir de una tentación es meramente una decisión personal. No significa que el diablo metió su cola y me hizo caer. Me metió zancadilla y me caí. O tanta fue la insistencia que poca fue la resistencia. No. Porque cada día, cada momento, en cada instante de nuestras vidas, nosotros somos tentados. La tentación ni es buena ni es mala. La tentación es neutral. La tentación, si esta es superada, puede producir un bien en nuestra vida. Pero la tentación, cuando esta hace que decidamos ceder ante ella, trae consecuencias desastrosas para el resto de nuestra vida. Pero la decisión está en nosotros, hermano. Está en nosotros. Nosotros vamos a ser tentados todo el tiempo. Algunas personas caen en la tentación. Otras personas se preparan muy bien para caer en la tentación. ¿Sabía usted eso? Se preparan para caer. Es como la anécdota del padre que le dice a su hijo pequeño, le dice: hijo, no quiero que te vayas a bañar al río, es muy peligroso. Si no va tu mamá o yo contigo, no quiero que tú vayas solo, aún con tus amigos, porque es peligroso. Está bien, papá. En la tarde, cuando llega su hijo, el papá está leyendo el periódico en la sala y lo ve entrando con el traje de baño mojado en sus manos. Y le dice: hijo, ¿pero qué hiciste? Es que me fui a bañar al río. Pero muchacho, te dije que no fueras a meterte al río, que era peligroso para ti. ¿Por qué lo hiciste? Ay, es que cuando vi el agua no pude resistir la tentación. Pero entonces, ¿y ese traje de baño? Bueno, me lo llevé por si acaso yo pudiera ser tentado. Y la verdad es que así somos muchos de nosotros. Nos preparamos para la tentación. Sabemos que hay ciertas situaciones que son nuestra debilidad personal, pero de alguna u otra manera nos ponemos nosotros en una situación peligrosa para caer en ella. ¿Quiere usted ponerse a dieta? Deje de guardar esos pastelitos en el refrigerador o ese helado que tiene en el congelador. Ay, es que ahí estaban pues y me hicieron ojitos y por eso los tuve que comer. No, el problema es que nos preparamos nosotros para caer en la tentación. Y aunque con la comida y situaciones como esta que le acabo de platicar pudieran ser no tan desastrosas, hay decisiones que tomamos en cuanto a la tentación que sí son muy peligrosas. Y de eso yo quiero ocupar este momento para hablar. Si el pecado es tan delicioso, debemos tener mucho cuidado porque su apariencia es ficticia. Está solamente envuelta en algo delicioso, pero lo que tiene dentro es algo mortal. Es algo realmente que traerá consecuencias que van a marcar nuestra existencia para siempre. Por eso debemos esforzarnos en tomar sabias decisiones. Sin embargo, cuando pensamos en la tentación, siempre tendemos a asumir dos cosas. Primero, asumimos que toda tentación es pecado y ya les dije a ustedes que no, toda tentación no es pecado. Es más, la palabra del Señor en Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo fue tentado. Y ustedes leen en Mateo también, en Mateo 4, que Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado, para ser probado. ¿Se da cuenta? No es que sea mala, el problema es que nosotros asociamos la tentación porque generalmente caemos en ella. Pero el Señor Jesucristo, siendo Dios y siendo 100% hombre, fue tentado en todo, como dice Hebreos. Sin embargo, no pecó. Hebreos 4:15. La otra situación es que
a menudo relacionamos la tentación específicamente con el deseo sexual. Y la tentación viene de todas formas. Por ejemplo, hay tentaciones materiales, es decir, ese deseo desmedido por poseer cosas. Puede ser algo tan grande como una casa nueva o un carro del año, o tan pequeño como un anillo de oro, o el próximo iPhone que ya está por salir, lo que sea. Esas tentaciones materiales, cuando nosotros estamos enganchados en poseer a como de lugar eso, se vuelve peligroso para nosotros y para nuestra economía. Pero aparte de tentaciones materiales, hay tentaciones personales. Este es el deseo intenso por ser reconocido, porque se me tome en cuenta. El deseo intenso por obtener el puesto que sigue en la escalera del éxito, por tener esa posición que creo que me merezco, por el tiempo de antigüedad que tengo en un trabajo, porque me gusta ver esas letritas antes de mi nombre o después, si es el caso, porque yo quiero ver mi nombre en esa placa fuera de esa puerta, porque como dé lugar, no importa sobre quién me ponga encima, a quién pisotee, yo voy a obtener lo que se me pone a mí, delante de mí, para poder obtener lo que yo siempre he soñado, lo que siempre he querido, algo que es mío. Finalmente tenemos la tentación sexual o sensual, y esta es la pasión desenfrenada por poseer a otra persona. En realidad es una lujuria. Esa es la palabra que describe más comúnmente la Escritura. Es lujuria por el cuerpo de otra persona. Sea hombre o sea mujer, todos padecemos esa tentación. Y a veces soñamos, anhelamos poder tomar algo que no nos corresponde, a menos que estemos casados con esa persona. Entonces es el deseo egoísta de disfrutar el placer con alguien que no nos pertenece ni legal ni moralmente. Esa es la tentación sexual. Y debido a que la tentación sexual es tan común en este mundo decadente en el que vivimos, voy a utilizar este mensaje y el de la siguiente semana para hablar específicamente acerca de este tipo de tentación. Menciono esto porque afecta a nuestra familia, afecta a nuestra comunidad y lo más triste de todo, afecta a nuestra iglesia. Nunca antes se ha escuchado de tanto joven que vive en promiscuidad sexual como en esta generación en la que vivimos. Ustedes como padres de muchachos adolescentes o que han salido de la adolescencia, ustedes podrán querer tapar el sol con un dedo, pero les puedo asegurar que esos muchachos tienen más conocimiento acerca de la tentación sexual que usted mismo, que cree que lo sabe todo. Vivimos en un mundo decadente, por eso es importante llamar nuestra atención a todo esto. ¿Quiere que le diga por qué digo esto? Bueno, por los datos estadísticos que mostró una revista dirigida a los jóvenes. Entre los jóvenes cristianos, esta revista llamada Relevant revela los siguientes datos. Estos son jóvenes cristianos. Estos jóvenes que usted está viendo aquí sentados a su lado, sus hijos, sus sobrinos y mis sobrinos. El 80% de los jóvenes cristianos solteros entre 18 y 29 años afirma que ya ha tenido relaciones sexuales. El 80% significan 8 de cada 10. Si contamos aquí 10 muchachos, 8 ya no son vírgenes sexualmente hablando. De este porcentaje, el 92% dice que tuvieron relaciones sexuales después de que se convirtieron a Cristo. O sea que no porque haya nacido en un hogar cristiano y él no sabía y no había su decisión, no, ya habían conocido de Cristo y metieron las 4 junto con las del gato. Y de todos estos jóvenes cristianos que ya han tenido relaciones sexuales, el 70% reconoció que había dejado de leer la Biblia regularmente. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? La correlación que existe entre caer en una tentación sexual y dejar de estudiar y obedecer la Biblia. El problema no radica en enfrentar la tentación, el problema es en resistirla eficazmente. Y si no se resiste es porque se está siendo obediente a otra cosa excepto a la palabra de Dios. Fue D.L. Moody el que dijo, este libro, refiriéndose a la Biblia, les alejará del pecado o el pecado les alejará de este libro. ¿En dónde se encuentra usted?
¿De qué se encuentra alejado o alejada? La tentación se nos presenta como una moneda de dos caras, porque ante esa tentación podemos nosotros resistir o podemos nosotros ceder. Si cedemos, la tentación trae sus consecuencias. Si resistimos, si huimos de ella, entonces trae sus recompensas. Hay dos historias que aparentemente no tienen relación, pero nos muestran este ejemplo de una manera tan clara. Son dos hombres de Dios, dos personajes que están relacionados porque enfrentaron el mismo tipo de tentación. Me refiero a la tentación sexual. Sus nombres, usted los conoce: David, el rey, y José, el soñador. Sin embargo, la forma como estos dos hombres de Dios, repito, estos dos hombres de Dios lidiaron con la tentación fue dramáticamente opuesta. Vamos a comenzar hablando del pecado de adulterio que David cometió con Betsabé en segundo libro de Samuel capítulo 11, y la próxima semana hablaremos de José y la tentación sexual que tuvo con la señora Potifar en Génesis capítulo 39. Veamos el caso de David, veamos el trasfondo oscuro del rey David, segundo de Samuel. Es bien interesante, hermanos, pero cuando el Espíritu Santo trata de retratarnos a los héroes de la Biblia, a los personajes de la Biblia, no hace Photoshop, no retoca los cuadros, los deja tal y como los capta, con sus verrugas, con sus arrugas. Él no anda con medias tintas. Le llama el sincero, así le llamaba yo a esas maquinitas que había antes en lugares públicos donde uno se tomaba fotos para el pasaporte, ¿se acuerda? Esas maquinitas, yo le llamaba el sincero. O sea que ahí no había de otra, entraba uno, tomaba la foto y así es como uno estaba, ni modo. Y vaya que costaba bastante dinero querer medio encontrar una que le gustara a uno. Bueno, el Espíritu Santo toma fotografías de sus personajes bíblicos y los presenta tal y como están. Y qué bueno que no retoca la vida de David, aunque hablamos tanto de este hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre maravilloso como David, imagínense. Sin embargo, hubo aspectos que la propia Biblia retrata de David, que si nosotros nos fijamos detenidamente, podemos darnos cuenta que David, al final de cuentas, era un hombre común y corriente como nosotros. Un ser humano con virtudes, muchas, pero también con defectos. Y en ninguna de las historias que encontramos de David en la Biblia, encontramos un trasfondo tan oscuro como fue en esta ocasión, cuando tuvo un encuentro sexual con Betsabé. Ahora, el propósito de analizar la vida de David en este momento, en esta etapa, no es para apuntar nuestro dedo acusador y decirle, qué vergüenza, David. No, es simplemente para darle vuelta al dedo y ponérmelo a mí. Y poder recitar de memoria, si es posible, las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. En México tenemos una expresión, decimos aguas. Los mexicanos saben a qué me refiero. Para usted que no es mexicano, déjeme explicarle. Si, por ejemplo, usted está en el mercado y viene una persona cargando con media res en el hombro, él viene gritando desde la entrada, aguas, 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 el golpe avisa. O sea, en otras palabras, eso significa en buen mexicano, cuidado, porque te puedo llevar entre las patas. Pues Pablo más o menos nos está diciendo aquí, si tú piensas como cristiano, como cristiana que eres, si tú piensas que estás firme, aguas. Cuida de no caer. Porque si le pasó a un hombre conforme al corazón de Dios, seguramente, ¿qué me deja eso a mí? Que soy una persona pecadora y que constantemente lucho con esta carga de pecado todos los días. Entonces, esta es una palabra para mí, no para que tengo a un lado, ni para que está enfrente de mí, no para mi esposo o mi esposa, sino únicamente para mí. Veamos un poquito el entorno de David para que comprendamos un poquito esta escena. La Biblia comienza hablándonos de David siendo muy jovencito, cuando él salió del anonimato y saltó al estrellato.
Cuando de pastorcito de ovejas pasó a ser el valiente matador de gigantes. Y después se convirtió en un fugitivo, ¿verdad? Porque llegó a ser uno de los guerreros del ejército del rey Saúl. Y después él, por celos, lo andaba persiguiendo. Entonces pasó de pastor a matador de gigantes, de fugitivo errante a un poderoso rey de Israel. Una buena telenovela, ¿no es cierto? Así más o menos como lo que casi veíamos ayer cuando veíamos el partido de Costa Rica. Ya casi veíamos que, wow, desde las penumbras se asomó. Y por cierto, no fue penal. Bueno. En el momento, no me pude aguantar. En el momento en que David cayó en pecado sexual con Betsabé, cometió adulterio, David tenía aproximadamente 50 años. 50 años, hermano, jovencito, era un muchacho, apenas en la mera flor de la edad. Había sido rey de Israel por casi 20 años. No había sufrido ni una sola derrota en batalla. Su sabio y visionario liderazgo ampliaron el territorio de la nación de Israel 10 veces más de como él la tomó cuando llegó a ser rey por primera vez. Los ejércitos rivales temblaban tan solo de escuchar el nombre de David o siquiera de mencionar la nación de Israel. Su poderío militar, su incontable fortuna, su indiscutible fama hicieron de David un rey como ningún otro en la historia de Israel, en la historia del mundo. Eran tiempos raros de prosperidad y de paz para el pueblo de Dios, dadas precisamente por Dios. Parecía que cada movimiento que David hacía, cada idea que se le ocurría, cada decisión que él tomaba, Dios la bendecía. Y lo vemos claramente en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 12, porque ahí vemos quién estaba detrás de todo el éxito de David. No era simplemente porque cantaba hermoso, o porque era un buen estadista, o militar, o un buen rey. Era simplemente porque la mano de Dios estaba con él. Segundo libro de Samuel 5, dice así: con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. ¿Quién estaba detrás del éxito de David? Dios. Pocos monarcas, hermanos, habían tenido tanto poder y prestigio. De hecho, pocos seres humanos son los que se les puede confiar tanto poder, porque con el poder vienen aparejadas muchas situaciones. Usted ha escuchado el dicho: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero recordemos que la mano del Señor estaba con David y él estaba consciente de ello. Sin embargo, él era un ser humano como nosotros. Veamos algunos factores de erosión en la vida de David. ¿Por qué? Porque la situación de David no cayó de repente. Él no fue una situación que de repente se presentó la situación con Betsabé y fue un accidente y cayó, como a veces creemos nosotros que ocurre en nuestra vida real. A veces la persona que cae en adulterio dice: es que no me pude contener, la vi y pues caí y me cautivó con su belleza y ya. No, es que no nos contó el resto de la historia. ¿Desde cuándo la viste por primera vez o lo viste por primera vez? ¿Cuántas veces tuviste que salir? ¿Cuánto tiempo pasó? No cayeron las cosas de repente. ¿Se dan cuenta? Es como una construcción que se pone enfrente del mar, un muro o un malecón. Si no se le da el previo mantenimiento, el cuidadoso mantenimiento, los embates del tiempo, los embates de las olas del mar, de los vientos fuertes que azotan con esa pared, tarde que temprano la van a erosionar. Y en el momento menos pensado va a colapsar. Pero son ese proceso de erosión que toma mucho tiempo para que ocurra. De igual manera pasó con el rey David. No ocurrieron las cosas instantáneas. Ya se empezaba a ver algunas fisuras en su armadura espiritual que comenzaron a debilitar el carácter moral de este hombre. Veamos algunas de esas fisuras, algunas de esas cosas que comenzaron a debilitar su carácter. Primero que nada, la lujuria y la poligamia debilitaron a David. Si está en 2 de Samuel capítulo 5, ahí mismo, en el versículo 3, encontramos algo interesante. Muchas veces, hermanos, podemos nosotros ser un poco perezosos y olvidarnos de Dios.
Ahora, no es que nos volvamos en contra de Dios, sino que a veces nos olvidamos de Dios. Un gran pastor y teólogo alemán, luterano, Dietrich Bonhoeffer, escribió un pequeño tratado, un librito de apenas 50 páginas, llamado La Tentación. Y no existe, hermanos, créanme, un libro tan poderoso para definir lo que ocurre con la tentación sexual específicamente. Por eso quiero leer para usted. Póngame mucha atención porque son palabras que van a tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Dice: en nuestros miembros dormita una inclinación hacia el deseo que es a la vez repentina y feroz. El deseo domina la carne con irresistible poder. Completa y de repentemente se enciende un fuego secreto y humeante. La carne arde, se inflama. No hay ninguna diferencia en el caso de que sea el deseo sexual, o el deseo por el poder, o la ambición, o la vanidad, o el ánimo de venganza, o el amor por la fama, o la avaricia por el dinero. Por último, aquel deseo extraño por tener la belleza, eso que no tengo pero que codicio, va más allá de lo que podamos resistir. El gozo que hay en Dios se extingue dentro de nosotros y buscamos todo nuestro regocijo en la criatura y lo cambiamos por el Creador. En ese momento, Dios se nos hace tan irreal, pierde toda proporción y lo único que es real es el deseo que se tiene por la criatura. La única realidad es el diablo. En este caso, Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. Y ahora su falsedad se agrega a esta prueba de fuerza. El deseo ardiente que se despierta envuelve la mente y la voluntad del hombre en la más profunda de las tinieblas. Se nos despoja de las facultades claras para discernir y tomar sabias decisiones. Entonces, no queremos oír esa advertencia de estar firmes. Al contrario, lo único que anhelamos es cumplir la acción que apagará nuestro deseo. Es ahí cuando todo lo que está dentro de mí se revela y se levanta en contra de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Palabras fuertes, pero ciertas. Es ahí que todos los pasajes que yo he memorizado, cuando viene la tentación y empiezo yo a escucharla, empiezo a hacer caso, empiezo a prestar atención, todo aquello que yo he aprendido de la Biblia, todo lo que me han enseñado mis padres o mis abuelos, todo lo que aprendo cada domingo, es ahí cuando todo eso, aún Dios mismo se vuelve irreal. Y no me interesa otra cosa más que saciar esa sed que mi carne demanda. Y ese es el problema más grave que ocurre tanto en hombres como mujeres, sin importar que seamos cristianos o no. David, al igual que todos nosotros, tenía el poder de decisión. Él pudo haber dicho no a muchas cosas. Él dijo que no cuando se vio ante la situación de poder matar al rey Saúl. ¿Se acuerdan cuando se encontró con él en una cueva? Él pudo haberlo matado. Sus amigos, sus compañeros de batalla le decían: pero lo tuviste tan cerca, ¿por qué no lo mataste? ¿Cuáles fueron las palabras de David? Dios me libre de levantar mi mano en contra del ungido del Señor. Él decidió no hacerlo. En muchos aspectos pudo decir no, pero aquí, en esta situación, él no tuvo el poder, la fuerza para decir no. Y simple y sencillamente dijo sí. Y cedió. Entonces vemos que él luchaba con algo. Él tenía problemas de lujuria, batallaba con ella. Su deseo desenfrenado por las mujeres hizo que pasara por alto los mandatos de Dios. Y eso no venía en este momento en 2 de Samuel capítulo 11, sino viene desde tiempo atrás, desde que él comenzó en su caminar espiritual. David tuvo varias esposas y varias concubinas. Tomó varias mujeres después de que estuvo ahí en Hebrón. En 2 Samuel capítulo 5, versículo 13 dice: después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. David tuvo cerca de 20 esposas. 8 de ellas se nombran aquí en la Biblia. Y usted podrá pensar: hombre, uy, qué padre, 20 esposas.
Déjame acordarle una cosa, hombre. 20 esposas significan 20 suegras. Entonces ya cambia el panorama, ¿verdad? 20 multiplicado a la 10ª potencia de vestidos, de zapatos. O sea, no es tan bonito. A veces nomás nos opaca, nos nubla el entendimiento el pensar que nada más queremos el beneficio, pero nos olvidamos de la responsabilidad. 20 mujeres son muchas. Aquellos que tenemos una, ¿cómo batallamos para tenerla contenta, cierto? Ahora tenía muchas concubinas. Y si usted no sabe lo que significa concubina, muchacho, a la salida le pregunta a su papá, él bien que sabe. Bueno, concubinas es otra palabra elegante para decir amantes, personas, acompañantes o como le llaman ahorita, ¿no? Sin embargo, David desobedeció abiertamente los mandamientos del Señor porque, por 2 razones. Una, Dios desde un principio había hecho un plan divino que orillaba que el matrimonio se componía entre un hombre con una mujer para toda la vida. O sea, un hombre con una mujer para toda la vida. No se confunda, no dijo Adán y Esteban, dijo Adán y Eva. Así que no nos hagamos bolas. Pero es un hombre, uno solo, con una mujer para el resto de sus vidas. Claramente Él lo dijo desde que abrimos la Biblia en Génesis, desde que Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Además de eso, según Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, Dios estableció como norma lo siguiente. Él dice, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Es decir, tú no lo andas buscando. Es interesante que Deuteronomio está entre los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que en ese tiempo, Moisés, es el escritor de Deuteronomio, estaba con ellos en el desierto. O sea, no habían entrado a la tierra prometida, pero ya Dios le estaba dando a conocer lo que iba a suceder. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Acampemos un ratito aquí en este pasaje de Deuteronomio capítulo 17 para que comprenda algunas cosas importantes que nos van a ayudar a entender un poquito cómo fue que David empezó a flaquear espiritualmente. En Deuteronomio 17, específicamente en el versículo 14, dice Dios por medio de Moisés, estás por entrar a la tierra prometida que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, dice aquí, óigalo, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. ¿Se da cuenta? Cuando usted empieza a estudiar la historia de Israel, cuando llegaron a la tierra prometida, descubre precisamente eso. Ellos tenían jueces que los gobernaban, que los dirigían. Tuvieron muchos jueces y cada vez que uno moría levantaban otro juez. Al final de cuentas, el último de los jueces fue precisamente el profeta Samuel. El pueblo comenzó a decirle a su líder, queremos rey, como las naciones de alrededor también queremos rey. Casi como lo que querían hacer en México antes de la batalla de Puebla. Querían tener rey, monarquía. Afortunadamente le dieron en la torre y no se hizo eso. Aunque no sé cómo estuviera la cosa ahorita, ¿verdad? A lo mejor estuviéramos mejor o peor. Quién sabe, solo Dios sabe. Confiamos en la soberanía de Dios. El punto aquí es que Dios conoce lo que va a ocurrir en el futuro. Es maravilloso confiar en un Dios como tal, porque tal como Él lo está poniendo aquí, así ocurrió. Entonces estaba violentando otro aspecto. Vea lo que dice el versículo 17. Cosas que no debía ser el rey que escogieran ellos por medio de Dios. Dice, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Hermano, hermana, muchas esposas es más de una. 2 ya son muchas. Y si usted nomás tiene un trabajo, me va a dar la razón. Así es que más de una, porque el plan de Dios está establecido, un hombre con una mujer. Monógama es la relación del matrimonio que Dios espera. Entonces violentó ese aspecto, desobedeció ese aspecto y desobedeció también otra cosa interesante aquí. Es que, escúcheme muy bien, hermanos, a lo mejor David tenía el pensamiento moderno de los psicólogos de nuestro tiempo, que le aconsejan a nuestros muchachos cuando van todos ellos temerosos a decirle y preguntarle al psicólogo si es correcto masturbarse o no. ¿Qué les contesta el psicólogo si no es cristiano? Claro, no te reprimas, si no, nunca se te van a quitar las ganas.
Joven, déjeme decirle una cosa. Si usted piensa que cuando se case se le van a quitar las ganas, está muy equivocado. Esas son cosas que cada vez se ponen peor con la edad. Ahora déjeme decirle una cosa importante. No por hacer o cometer la inmoralidad significa que se va a apagar, significa que se va a quitar. No se apaga el fuego con gasolina. Al contrario, se apaga con algo que contrarreste al fuego. David pensaba apagar su hambre, su apetito sexual con más mujeres. El resultado fue peor, porque iba acumulando más y su apetito sexual, su lujuria, iba creciendo cada vez más y más. Entonces vemos cómo la lujuria y la poligamia debilitaron a David. El segundo aspecto es el orgullo y la complacencia debilitaron a David. Ahí mismo en Deuteronomio 17, veamos un poquito ahí el versículo 18. Note una cosa bien importante. David había sobresalido de muchas maneras. Era un gran estadista, era un gran rey, era un valiente guerrero, era un respetado monarca. Además de eso, era un estupendo músico, un dotado poeta y un hombre muy sabio. Estaba él en su mejor momento. Quizá por eso David llegó a pensar que él estaba por encima de la ley, que podía hacer lo que le viniera en gana. Podía echarse una canita al aire y nadie le podía hacer nada porque trabajaba duro. Y seguramente volteaba para decirles a los que estaban ahí, yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer. Pero era el rey, ¿quién le podía decir algo? A lo mejor se sintió por encima de la ley, se llenó de orgullo. Proverbios 16-18 nos dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Se da cuenta? David se volvió orgulloso. Nuestros momentos de gran victoria son momentos en que debemos ser muy cuidadosos porque nos volvemos vulnerables. Sin pensarlo, bajamos la guardia. Nos descuidamos, hermano, hasta que nos volvemos personas orgullosas porque creemos que todo está bien en nuestra vida. Les he contado innumerable número de veces la historia del pastor Carlos Spurgeon cuando llegó esa amable mujer para contarle la buena noticia al pastor Spurgeon de que ella había logrado lo impensable. Le dice al pastor, pastor, ¿qué cree? Llevo 30 días que no he cometido ningún pecado. ¿Cómo, hermana? Sí, pastor, ¿puede usted creerlo? No he cometido un solo pecado, no he dicho un chisme malo, no he hablado mal de nadie, no he robado nada, todo, 30 días. ¡Wow! 30 días es mucho tiempo, hermano. Así es, y usted se debe sentir bien orgullosa. Sí, acaba de pecar. Porque el pecado, quiera usted o no, es también el orgullo. ¿Sabe usted cuál fue el primero de los pecados que registra Génesis? La soberbia, el orgullo. Es pecado, hermano. El querer estar en una posición que no me corresponde y que le corresponde únicamente a Dios. Además de ser orgulloso, David se volvió complaciente y descuidado en la lectura de la palabra de Dios. Fíjense muy bien, a lo mejor nunca ha leído este pasaje, pero voy a leerlo para usted. En el versículo 18, el rey sabía que debía tener una gran responsabilidad. No se trataba de sentarse en el trono y comer palomitas de maíz. Se trataba de poder representar también a Dios ante el pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 18. Versículo 18, y me pongo aquí en la luz para ver. Dice, cuando se siente en el trono a reinar, póngame mucha atención, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. En otras Biblias, deberá hacer una copia de toda la ley. O sea que iba a copiar a mano toda la Biblia. Esa era parte de la responsabilidad del rey. La misma copia que tenían los sacerdotes en el templo, el rey debía copiarla con su puño y letra. ¿Con qué propósito? Sigo leyendo. Tendrás esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Hay una correlación entre meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra del Señor y no volvernos orgullosos, ¿se da cuenta? El rey tenía por obligación que anotar
todos los pasajes de la Escritura con su puño y letra y tener ese rollo a la mano en el buró de su cama para estarlo leyendo todos los días. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Y dice aquí, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán muchas generaciones en Israel. Deberá, dice, leerla diariamente, la lectura diaria de la Biblia. Usted lee la Biblia todos los días, por eso usted está tan fresco y rozagante y usted puede sentirse orgulloso de no cometer ningún pecado. Si usted es como yo, entonces usted no la lee todos los días. Porque aunque yo estoy preparando un mensaje, al menos 2 o 3 cada semana aquí en la radio, quisiera poder decir lo que la leo todos los días. Lucho, me esfuerzo, pero llega el momento en que las presiones me sacan de quicio y me sacan de balance y no logro tener, y entonces realmente yo puedo sentirme de una otra manera, que siento que algo me hace falta. Yo no sé cómo le hace usted para aguantar una semana, o 2 días, o un día sin leer la Biblia. No sé cómo sobrevive. No sé si usted tiene la misma emoción para estar viendo los partidos de fútbol que leer la Biblia. Lo que sí es una cosa que hablaba yo con el pastor Iván y ya me di cuenta que esta iglesia está viva. Porque el domingo pasado, mientras veíamos el partido de México, todos gritaban y se emocionaban y algunos hasta lloraban. Y decían, sí están vivos, no son fotografía. Entonces, no hay excusa ni pretexto para adorar a Dios de la misma manera, ¿cierto? Amén. Gloria al Señor. Amén, me gusta. El rey debía tener una copia. Y padres, me encanta lo que dice el versículo 20 porque dice, queremos asegurar un bien para nuestros hijos. Como padres, leamos la Biblia todos los días. Aseguramos un bien para nosotros, pero también para ellos, el poder hacerlo. Esto nos puede sonar extraño, hermanos, pero no son nuestros momentos de felicidad, nuestros momentos cuando todo está bien, cuando nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles. Cuando las cosas van mal, cuando usted está en el piso, cuando usted no avanza, cuando usted siente que el mundo se le viene encima, ahí no va a tener muchas tentaciones, porque está reconociendo que usted tiene toda la necesidad de un Dios poderoso que puede cambiar su situación. Y usted ora, va a la iglesia, está presente, empieza a leer la Biblia porque las cosas están mal. Pero las cosas comienzan a componerse, Dios comienza a enderezar su vida. ¿Y qué pasa? Me empiezo a olvidar de esos momentos tan duros. Es ahí donde necesitamos tener cuidado, porque es ahí donde exponemos nuestro tendón de Aquiles. Usted conoce ese personaje de la mitología griega, que era un hombre, un guerrero que se puso una armadura, pero le estorbaba una parte específicamente que tenía en el talón, entonces no podía caminar, se las quita, y el enemigo detectó que era precisamente ahí donde estaba descubierta una parte de su cuerpo. Lanza un dardo fulminante y da en el blanco, en su tendón de Aquiles, y lo mata. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él conoce cuál es su tendón de Aquiles y el mío. Así es que en cualquier momento él puede lanzar su dardo mortífero y dar en el blanco si nosotros no tenemos cuidado y nos protegemos con toda la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6. Necesitamos estar conscientes. Finalmente, entonces, ¿qué vemos aquí que sucede? Aparte de la lujuria, aparte del orgullo y la complacencia, hay una cosa más que debilitó a David, y esa fue la indulgencia y la ociosidad. En 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, y a lo mejor vamos a dar por encimita este primer aspecto. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, encontramos algo interesante. Nosotros pudimos pensar que David como comandante en jefe era una persona que ya estaba experimentada y bien podía rendir órdenes, dictar órdenes y delegar responsabilidades. El problema más grave que sufrió el rey David es que delegó una responsabilidad que le correspondía únicamente a él realizar. Por lo que dice 2 Samuel 11, versículo 1, dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Estaba a lo mejor contando todas las bendiciones que él tenía, estaba pensando en todos los logros que había alcanzado.
entonces decide tomarse unas vacaciones. Y no hay ningún problema con tomarse vacaciones cuando una persona está trabajando arduamente. El problema es tomarse vacaciones en cosas que uno tiene que estar haciendo sin importar la situación. Como cristianos que somos nosotros, podemos tomar vacaciones de no venir al servicio del domingo. Como muchos mexicanos no vinieron el domingo pasado, no importa, no lo tengo en contra de ustedes, el Señor lo tomará en cuenta, ¿no es cierto? El punto es que nunca como cristianos nos podemos tomar vacaciones de nuestro tiempo personal con Dios. No importa si se va a Hawái, no importa si se va a la China, no importa si se va a Argentina, no importa si está en Brasil aún viendo ahí a su selección, no importa dónde usted esté, usted sabe que tiene comunicación con Dios 7 días de la semana, las 24 horas del día. No hay excusa para estar en comunión con Dios. De ahí no hay vacaciones, ¿cierto? Sin embargo, las responsabilidades de un rey, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a esta historia, David tenía que estar al frente de batalla, él tenía que estar allí precisamente, enfrente de la batalla, del ejército, él tenía que estar con los suyos, él tenía que infundirles ánimo, él tenía que infundirles aliento. Cuando el ejército viera a su rey estando enfrente, ellos se sintieran motivados, peleando por él y por su nación, pero sobre todo por su Dios, pero él no estaba ahí. Delegó su responsabilidad. Y eso fue algo absurdo, algo tonto que hizo David. Porque dice aquí la Escritura, cuando los reyes suelen salir, cuando acostumbran ir a la guerra, David envió a Joab, delegó una responsabilidad que no debió haber delegado a nadie. Luego decidió quedarse en su casa. Versículo siguiente. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Tristemente había sido tanta su indulgencia, delegando su responsabilidad, que él mismo cayó en el aburrimiento. No sé cuántas horas llevaba ahí echadote en la cama, pero dice que después de mediodía, ahí se levanta al mediodía, le dio calor, le dio sed, yo no sé, y comienza, él se estira lo más que puede, se peina sus rizos dorados por el sol, y empieza a caminar por la habitación, y decide dar un paseíto ahí por la terraza que tenía fuera de su lugar. Ahora, para alguien que tiene una buena relación con Dios como David, no debía estar aburrido. Debía estar componiendo sus hermosos salmos, sus hermosas melodías. Pero no vemos ninguna evidencia de que estaba gozándose en la presencia del Señor. Vemos que estaba simple y sencillamente aburrido, ocioso. Y ya lo dice el viejo y conocido refrán, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y eso fue lo que empezó a ocurrirle a él. ¿Se da cuenta? Estas señales de erosión en la vida de David lo fueron debilitando para el momento de la verdad, porque lo que viene a continuación es precisamente el encuentro que él tuvo ante la tentación cuando miró a Betsabé, pero como ya había comenzado a debilitarse, la caída se avecinaba sin remedio. Ningún otro pecado, con excepción del de Adán y Eva en el huerto del Edén, ha acaparado tanto la atención como el pecado de adulterio de David y Betsabé. Hay 3 formas que David pecó. Primero que nada, David pecó con su pensamiento. En segundo lugar, David pecó con sus palabras. Y en tercer lugar, David pecó con sus acciones. Una tarde, versículo 2, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. David vio a esta mujer bañándose, hermanos, y llegó a la conclusión de que era hermosa. Ahora, déjame decirles una cosa. David tenía cerca de 20 esposas, más de 100 concubinas. David tenía malos ratos, pero no malos gustos. Cuando miró a Betsabé, le llamó la atención y la miró y dijo, wow, qué bombonazo es este. Llamó su atención. Ahora, no hay ningún problema en contemplar la belleza, tanto de una mujer como la de un caballero. El problema no es contemplar, el problema es quedarse enganchado demasiado tiempo en el cual nuestros pensamientos comienzan a fabricar cosas que no debieran estar. Ahora, recuerda una cosa importante. David ya había comenzado a sembrar una semilla en su mente de la lujuria. Y en cualquier momento esa semilla germinaba y había un brote más. Pero en esta ocasión en particular, el árbol completo salió de esa semilla. Y todo comenzó con una simple mirada. La Biblia nunca exagera cuando dice que alguien es hermoso como era Betsabé.
Era despampanante esta mujer, más bonita que el bombón asesino. No hay nada malo ni pecaminoso, como les dije eso. El problema, caballeros, sobre todo nosotros, que somos muy dados a que nos dé tortícolis, ¿verdad? Cuando vamos caminando por la calle, porque queremos contemplar la belleza femenina. Y el problema no es ver, el problema es seguir con la mirada hasta que nos da vuelta como el exorcista, la cabeza, ¿verdad? Ese es el problema. Debemos aplicar la regla de los 3 segundos. ¿Sabe usted lo que significa 3 segundos? Miren, 1001, 1002, 1003, esos son 3 segundos. Así es que si yo veo a una hermosa mujer, 1001, 1002, 1003, hasta ahí todo está muy bien. Pero cuando llego 1004, 1005, 1015, 1020, 1100, 1000 amores, Dios mío, entonces ya está el problema. Debemos ser cuidadosos. Debemos hacer que nuestros ojos, como decía un psicólogo cristiano, un terapista cristiano, decía, los ojos de nosotros deben rebotar de un lado a otro, menos del cuello para abajo, cuando miramos a una mujer. Debemos ser cuidadosos en este sentido. Debemos nosotros entender que tanto hombres como mujeres podemos ser persuadidos con nuestra vista, pero más fuertemente los hombres que las mujeres. Los hombres son capturados por la vista, las mujeres por el tacto. Actuamos de manera diferente. Dios nos diseñó de esta manera. Por eso debemos ser muy cuidadosos en este momento. David perdió toda percepción de quién era él. A David se le olvidaron los cientos y no sé cuántos salmos llevaba ya. Se le olvidaron todos. Se le olvidó que era padre de familia. Se le olvidaron sus hijos. Se le olvidó su responsabilidad como rey. Se le olvidó que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo que estaba viendo le cautivó su mente y comenzó a tener problemas. En esta iglesia no queremos ser policías de la moda, ni para hombres ni para mujeres. Pero tenemos que ser cuidadosos aún en nuestra manera de vestir. Solamente hay 3 pasajes que hablan acerca de la vestimenta de la mujer. Y los 3 pasajes comúnmente han sido sacados fuera de contexto. 2 pasajes hablan acerca del decoro de la mujer, pero muchas veces lo usamos para restregarle en la cara a las mujeres que no deben de ponerse ni peinados ni todo lo demás. No lo saquemos de contexto. Un día hablaré de ese aspecto, pero por lo pronto, cuando leemos, por ejemplo, en Apocalipsis, ahí mismo se ve a una mujer con la misma indumentaria que tenían estas mujeres cristianas de las que habla el apóstol Pedro, con collares, con todos esos perfumes y todo lo demás, ¿verdad? El punto aquí es, nosotros tenemos que estar conscientes, no qué le va a gustar a mi marido o a mi esposa, qué va a honrar el nombre de Dios. Eso es lo que debe estar en nuestra mente cuando llegamos a una tienda a comprarnos unos trapos. ¿Qué va a honrar el nombre de Dios? Hombre, yo sé que usted tiene muchos músculos, pero mire, escondiditos se ven más bonitos. Déjelos ahí. Tengo envidia, yo sé que sí. Pero de aquí al año que viene, ahí nos vamos a ver, porque ya estoy preparándome para el verano del año que viene. Lo cierto es que tenemos que ser nosotros personas que actuemos por adelantado, que pensemos por adelantado. Pero dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. No podemos echarle toda la culpa a David. David pecó definitivamente. Él miró, él contempló, él se quedó viendo, él se enganchó, pero también había responsabilidad en esta mujer. Ella no actuó con el decoro acostumbrado de las mujeres hebreas. Cuando leemos sobre este terrible pecado de adulterio, dice el comentarista bíblico Raymond Brown, decimos que fue David el que cometió el pecado y así fue. Sin embargo, esta mujer atractiva no puede ser disculpada del todo porque le faltó la prudencia habitual de las mujeres hebreas. El punto que hace aquí y hay mucho debate en este tipo de pasajes, el punto que está haciendo aquí este comentarista, y estoy de acuerdo con él, no es el aspecto de que si ella tuvo la culpa o si él tuvo la culpa. El aspecto es que cuando nosotros faltamos a nuestras responsabilidades y hacemos las cosas que agradan a Dios, nos colocamos en una posición bien difícil. Si David hubiera ido a la guerra, él no hubiera sido tentado por Betsabé. Si Betsabé hubiera estado tomando su baño en otra parte de la casa, no le hubiera puesto la tentación en el camino. Así que pensemos en convertirnos en parte de la solución y no hacernos en parte del problema. Mujer, usted es hermosa, usted se viste como usted quiera vestirse, recuerde que usted quiere agradar al Señor. No le ponga la tentación en el camino a otro hombre, porque hay aquí hombres que luchan mucho con la lujuria, aunque usted no lo crea. Aún hombres que están aquí, en este lugar, y que usted cree que son cristianos, aunque nosotros estemos en esta iglesia, no significa que ya hemos sido regenerados por la sangre de Cristo. Estamos en proceso. Todos somos un proyecto en proceso. Así que todos podemos caer, porque lo dijo Pablo, el que piensa que está firme, aguas.
mire que no caiga. Así es que ni una cosa ni la otra, no asumamos nada. En segundo lugar, David pecó con sus palabras. ¿Qué fue lo que hizo David? Aquel hombre valiente. ¿Qué fue lo que hizo después que miró a esta hermosa mujer que se le quedó viendo más de 3 segundos? Mandó buscarla. 2 Samuel 11:3. Luego envió a alguien para que averiguara quién era esta mujer. O sea, se anidó en su pensamiento, pegó con el pensamiento, vio, codició y de repente articuló en sus labios unas palabras y dijo, ¿quién es esa mujer? Y por ahí estaba uno de sus sirvientes, hey, tú ven para acá, ¿quién es esa mujer? Y mire qué prudente el sirviente, porque me lo imagino ahí en la terraza. ¿Quién, señor? ¿Quién? Esa muchachota que está allá. Empezó él a pecar con palabras. Y miren qué interesante aquí. Pablo en 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentamos en la vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistirla. Este es el pasaje más mal citado de la Biblia. ¿Cuántas veces usted ha dicho esto? Ay, Dios no te va a dar más de lo que no puedas soportar. Están citando este pasaje, pero se da cuenta, está hablando acerca de la tentación sexual. Cuando seas tentado, Dios es fiel. No permitirá que seas tentado sin que Él te dé una salida para que no caigas en la tentación. Esa es la explicación de este pasaje. Entonces, eso de que Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar es falso, es una herejía. Porque Dios a veces nos da cosas que no podamos soportar en nuestras propias fuerzas, pero con las puertas de Dios todo es posible. Las fuerzas del Señor nos van a superar cuando perdemos a un ser querido, cuando un matrimonio se rompe, cuando los hijos se rebelan. Es la fuerza de Dios la que nos permite seguir adelante. Y creemos que el mundo se nos viene encima y creemos que no lo vamos a soportar. Entonces es falso decir que Dios no te va a dar más de lo que no puedas soportar. Dios dice aquí claramente este pasaje que las tentaciones que enfrentamos, Dios es fiel porque no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Dios estaba dándole la salida a David. Este siervo le contestó a David lo siguiente. Le dijo, esa mujer es Betsabé, hija de Eliam, y esposa de Urías, elitita. En otras palabras, Señor, Rey, nada más para que te lo sepas, esta mujer es casada. En segundo lugar, es hija de uno de tus hombres valientes, de aquellos que tanto tú quieres. Y en tercer lugar, está casada con uno de tus mejores guerreros, que está ahorita peleando por ti, por la nación y por rey, allá en la guerra. Dios estaba dándole la salida a David, pero David, cegado por la lujuria, no quiso tomar esa salida que Dios le daba. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una situación tal? ¿Cuántas veces los hombres que están enganchados en la pornografía están a punto de entrar a una página que no deben entrar, suena el teléfono, tocan en la puerta y en lugar de levantarnos, de entender que Dios nos está dando la salida para no llegar hasta lo más profundo, hacemos como que nadie hay en la casa porque queremos seguir ahí pendientes? Dios nos da la salida. Usted se ve tentado a decir algo de alguien, pero no le consta. Pero tiene ya la atención, tiene el oído de esa persona que le está escuchando. Y la información es de segunda o tercera mano, no es de primera mano. Y usted se ve tentada a poder contar ese chisme que le come por dentro. Y de repente el pastor está predicando y usted como que se hace como que la Virgen le habla, pero no voltea. ¿Y qué hace? Dice lo que tiene que decir y desparrama todo el veneno que trae. O sea, Dios siempre nos da la salida para no caer en la tentación. El problema es que a veces hago caso omiso a esa salida y yo soy el que tomo la decisión. ¿Ve usted por qué la decisión es la que trae consecuencias devastadoras en nuestra vida? A David no le importó. Dios era totalmente irreal. Un joven me preguntó en una ocasión, Pastor Carlos, ¿qué tan lejos puedo llegar yo con mi novia? A ver, ¿cómo está esa pregunta? Mira, déjame decirte algo, muchacho. Tú no puedes asegurar que te vas a casar con esa muchacha, ¿cierto? No. Y si no estás seguro que te vas a casar con esa muchacha, seguramente ella se va a casar con alguien más, ¿cierto? Sí. Entonces tú técnicamente estás deseando a la mujer de tu prójimo. Wow. Y la muchacha que va a ser tu esposa puede ser
que en este momento estés saliendo con otro, ¿qué tanto te gustaría que el otro haga con ella, con la que va a ser tu mujer? ¡Wow! Cambió la historia. Hasta la mano la hizo a un lado. Porque muchachos, jovencitos, usted no tiene la seguridad que se va a casar con esa persona. Entonces tenga cuidado, ponga los límites. El sexo es un regalo de Dios para ser abierto únicamente en los límites del matrimonio. Si se está quemando de pasión, cásese. Lo va a tener que mantener su papá o su mamá, pero cásese. O échese baños de agua fría. O algo, no sé, pero haga algo. Cuénteselo a que más confianza le tenga. Pero no caiga en la tentación. Es desastroso para ustedes, muchachos. Y las consecuencias son más tristes porque cuando usted se case, finalmente se case, usted ya no va a disfrutar ese regalo tan maravilloso al abrirlo por primera vez. Piénsalo muy bien. Piénsalo ustedes también, padres. Finalmente, aparte de haber pecado con el pensamiento y que consecuentemente hizo que pecara con las palabras, finalmente David pecó con las acciones. ¿Ve usted de qué manera participan la mente y la boca y ahora las acciones? David coqueteó con el adulterio en pensamiento y luego en palabra y finalmente no se detuvo, no hubo manera que pusiera frenos. Finalmente el versículo 4 dice, así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación y posteriormente a su periodo menstrual. En otras palabras, estaba siendo fértil. Sin lugar a dudas, la responsabilidad mayor fue de David. Él fue el agresor, pero Betsabé no puso ninguna resistencia. Nadie puede decir que fue violación. A lo mejor podrá usted decir, es que era el rey, ¿quién se le resiste al rey? Pero al menos tratar de disuadirlo, al menos tratar de presionarlo o mencionárselo. David ordenó que se la trajeran ante su presencia y ella se presentó ante él. Hubo sexo, hubo pasión, pero no hubo amor. Y las consecuencias nos hicieron esperar. Hay consecuencias de las malas decisiones. Yo le voy a animar a que usted lea el resto del pasaje y analice las consecuencias. En la siguiente sesión yo voy a explicarle un poquito más acerca de estas consecuencias para que pueda hacer una comparación bien interesante con los resultados de resistir la tentación en el caso de José. Pero por lo pronto quiero dejarlo con este pensamiento. Hay consecuencias de nuestras malas decisiones, las hay. En el caso de David hubo engaño, hubo hipocresía, hubo violencia y asesinato, hubo encubrimiento, hubo pretensión. Él pretendió ser un santo delante de las tropas cuando, hablando con Joab, le mandó una nota diciéndole que deseaba que pusiera a Urías, al esposo de Betsabé, en el frente de la batalla. Y él fue muerto en batalla. Hizo un gran sepelio en su honor. Habló palabras bonitas acerca de cómo mueren los caídos y lo importante que son. Hubo flores, hubo duelo. Pero una vez que se acabó el duelo, mandó llamar nuevamente, ahora públicamente, a Betsabé y la hizo su esposa. O sea que engañó a las tropas, haciéndose que le condolía la muerte de Urías. Engañó al pueblo, ofreciendo pagar un homenaje por la vida de este gran valiente guerrero y tomar a la desprotegida viuda como una de sus mujeres. Pudo engañar a las tropas, pudo engañar al pueblo, pero según el versículo 27, no pudo engañar a Dios. Porque Dios todo lo ve, porque Dios todo lo oye, porque Dios todo lo entiende. ¿Y quién puede engañar a nuestro Dios? Pecado es lo que hacemos cuando nuestros corazones no se satisfacen en Dios. Por lo tanto, estas palabras de ánimo tengo para usted. ¿Cómo evitar la tentación? Una, cumplamos con cuidado con las responsabilidades que Dios nos ha dado. Cumplamos con nuestra responsabilidad de cristianos de estar ocupados en las cosas de Dios. Evitemos los periodos prolongados de aislamiento. No estemos solos mucho tiempo, a menos que usted sea introvertido y le guste estar a solas con Dios. Tercer lugar, prestemos atención a la naturaleza de la progresividad del pecado. Porque primero empieza un pensamiento, luego se materializa en palabras y finalmente da lugar a las acciones. Alguien escribió lo siguiente: siembra un pensamiento y cosecharás una acción.
Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra tu carácter y cosecharás tu destino. Esta historia del adulterio de David y Betsabé nos enseña a nosotros el increíble poder que el pecado tiene. El diablo anda como león rugente. El diablo quizá ya haya hecho estragos en su vida en este momento. Quizá usted ya ha empezado a caer por esa espiral descendiente. Sí, usted es cristiano, usted tiene tiempo viniendo a la iglesia, pero usted ha comenzado a tomar malas decisiones. ¿Sabe qué? Yo le invito hoy a que tome una decisión sabia. Ahora mismo, no puede terminar este mensaje, no espera platicar con nadie, ni siquiera trate de hablar conmigo a solas. En este momento tome una decisión de renunciar a lo que está haciendo, al pecado que está usted realizando y a volverse al Señor. Tome una decisión sabia. Dios le guió a usted esta mañana para que escuchara este mensaje. Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros en este día. Y el día de hoy debemos nosotros poner el pecado en el lugar que corresponde, que es ante el estrado de los pies de Jesucristo. Él pagó por ellos en la cruz del Calvario y Él tiene perdón para nosotros por medio de la cruz. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El propio David, en el Salmo 32, él escribió este salmo después de que cometió la barbaridad con Betsabé y la muerte de Urías. Y escribió una cosa bien interesante al final. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. David duró casi un año con eso por dentro, llevando consigo, no teniendo comunión con Dios, un año no hablando con Él por vergüenza, escribía cosas que llegaban a su mente, pero se rehusaba a reconocer su pecado. ¿Cuánto tiempo tiene usted? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? 10 años. Este es el momento en el que usted puede reconciliarse con Dios en este instante. Y el tiempo de decisión es hoy, en este momento. Cierre sus ojos. Voy a hacer un llamado, una invitación muy particular. Voy a pedirle al Señor que esté escuchando su oración. Usted va a hacer esta oración confesándole al Padre Celestial su pecado. Usted le va a decir al Señor aún aquellas palabras que David pudo escribir en el Salmo 51, cuando él escribió pidiéndole al Señor que lo limpiara, que lo perdonara. Y yo le pido que al escuchar estas palabras del Salmo 51, si Dios pone en su corazón ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos y escuche estas palabras, hágala su propia oración. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mi pecado, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti, y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo delante de tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí.